Chivas y Pumas debutaron en la Conca Champions 2025 con presentaciones que dejaron mucho por desear. Un empate y una derrota fue el saldo para los conjuntos mexicanos el día de hoy. Por eso hoy vengo a hacer un repaso por la victoria del Cavalry frente a Pumas y el empate que consiguió el Cibao frente a las Chivas de Guadalajara. Bueno, y ya hoy se cerraron los partidos de ida esta semana en la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025. Estos encuentros o estas 5 series en donde estaban involucrados los equipos de la Liga MX con un cierre no tan bueno, no tan positivo para los conjuntos mexicanos, porque el día de hoy la verdad es que pues tanto la presentación de Chivas en República Dominicana como la de Pumas en territorio canadiense pues quedaron bastante lejos de lo ideal. En ese sentido se mantuvo la tónica de equipos que hacen rotaciones bastante grandes. Yo creo que en especial Pumas fue una alineación bastante arriesgada y ya casi lo vamos a comentar, pero sí se mantuvo, digamos, esta línea de los equipos de la Liga MX en rotar muchísimo a sus equipos, y pues esto propicia que haya factor sorpresa o que se puedan llegar a dar sorpresas en ese sentido, porque los equipos mexicanos no entran con todo en estos encuentros. Pero vamos de una vez con el que fue un poco más temprano. Chivas, que estuvo a punto de perder en República Dominicana en su visita a Santiago de los Caballeros en el estadio Cibao FC, con un gran ambiente y un partido que tuvo 2 goles, uno en el primer minuto y otro en el último, porque apenas, o de hecho no se había cumplido el minuto de juego cuando Juan Díaz aprovechó una mala salida de la defensa de Chivas y remató de larga distancia para vencer así al arquero José Rangel, que era quien estaba defendiendo la portería de Chivas el día de hoy, que pues no sé si pudo haber hecho algo un poco más, no sé si no se estaba esperando el remate de Cibao. Todo fue muy en frío, muy rápido, y sorprendía a Cibao. Sorprendía sobre todo cuando después vimos el desarrollo del resto del partido, donde prácticamente no volvieron a llegar al área del conjunto mexicano. Si acaso unas 2 o 3 veces en donde Cibao pudo llegar a generar un peligro. Recuerdo un remate ya en la segunda parte que fue detenido por el arquero mexicano, pero pues más allá de eso no hubo ni siquiera acercamiento, digamos, del Cibao para aumentar su ventaja, y fue un partido dominado completamente por las Chivas. De hecho, pues en la posición del balón más de un 62% para el conjunto mexicano, y de hecho aquí lo pueden observar, fueron 2 remates únicamente de Cibao. Uno fue el gol y el otro es ese que les estaba comentando ya en la segunda parte. Entonces solamente 2 remates. Aún así Chivas tampoco tuvo no tuvo argumentos para decir que iba a llegar al empate. Fueron 7 los remates únicamente de Chivas, que no supo qué hacer con el balón y una y otra vez colgó centros al área que no sirvieron absolutamente nada, hasta ya el último minuto, en donde pues terminó cayendo ese gol de Luis Rey para que así Chivas pudiera al menos sacar el empate en su visita a República Dominicana. Un gol en el que yo creo que sí hay un poco de responsabilidad de Miguel Loy, del arquero de Cibao, porque sale bastante mal, como que no mide hacia dónde va el balón y termina como yéndose en diagonal un poco, y eso le permitió a Luis Rey ganarle por arriba y así poder poner el empate. Muy sufrido para las Chivas, muy sufrido para Cibao, que estaba ante una oportunidad histórica de conseguir una victoria, pero que no lo pudo hacer así, termina yéndose el empate. Mucha gente se quejó de la cantidad de minutos que se agregaron en el partido. Yo creo que viendo la cantidad de tiempo que también intentó perder el conjunto dominicano ya en los últimos 15, 20 minutos, pues no sé si estaba justificado tanto, pero es que ya cuando se dan esas situaciones, pues al final se da pie a que pueda suceder esto de dar tantos minutos, porque sí fue, pues no diría ridículo, porque al final el Cibao juega con lo de ellos, pero sí, pues fue bastante lo que se perdió de tiempo. Entonces, pues al final se termina compensando y llegó ese gol al minuto, como les decía, 90 más 10, y ya de inmediato Cibao sacó del centro y se acabó el partido. Así que gol en el primer minuto, gol en el último minuto, y así se repartieron los puntos estos 2 conjuntos, y que tendrá su partido de vuelta la próxima semana, cuando en el Akron de Guadalajara las Chivas reciban la visita de Cibao, y veremos si pueden volver a sorprender. Yo creo que lo veo complicado. Además, ya en esa segunda vuelta yo creo que los equipos mexicanos van a pisar un poco más el acelerador para que no suceda ninguna sorpresa, ninguna catástrofe en una eliminación o posible eliminación en la primera ronda. Y acaba de finalizar el segundo partido del día
con la derrota de Pumas frente al Cavalry de la Canadian Premier League, esto allá en el Starlight Stadium de Langford. Les recuerdo que Cavalry no juega aquí, este no es su estadio, ellos de hecho juegan muy lejos en Alberta, en Calgary. Lo que pasa es que las temperaturas no permitían. Para darles el ejemplo, hoy las temperaturas en Calgary alcanzaron hasta los menos 24 grados centígrados. Entonces es imposible que se pueda jugar en su estadio. Por eso es que la Canadian Premier League pues no se juega todavía. Y un conjunto que tiene que moverse a otra parte, con poca afición que se pudo desplazar para apoyarlos, y además con poca competencia, porque recordemos que no juega un partido de competición oficial desde el mes de noviembre, cuando se coronaron campeones de este torneo. Pero Pumas, como lo estaba comentando en la introducción del video, arriesgó muchísimo, una alineación muy alternativa, e incluso en la banca no puso algunas de sus figuras, y entonces pues esto da un margen de error mínimo para Pumas, de que si no le iba bien el partido no tenía con qué reaccionar desde la banca, y yo creo que esto le terminó pasando la factura. El gol del conjunto mexicano llegó antes de irse al descanso. Santiago López, que lo aprovechó un rebote tras un tiro desde fuera del área, el portero del Cavalry, Marco Carducci, pues dejó el rebote, y Santiago López, que lo aprovechó para, antes de irse al descanso, que Pumas se pusiera en ventaja. Y yo creo que en un partido que estaba siendo de ninguno, es decir, que los dos más o menos controlaban acciones en el mediocampo. Era mucho partido de mediocampo, sin ocasiones, sin vértigo, sin llegar hasta la frontal del área rival de sus respectivos equipos. Entonces, pues un partido en el que era para cualquiera. Al final Pumas sí lo había intentado un poco más y lo terminó consiguiendo, pero yo creo que el gol le terminó afectando y se relajó mucho el empezar el segundo tiempo, creyendo que ya tenía resuelto todo, que ya se le estaba encaminando para conseguir una victoria del minuto 57 por la vía en la que el Cavalry había podido hacerle daño a Pumas. En el primer tiempo llegó el empate. Charles Strafford, en un tiro de esquina, entró solo. Pésima marca de la defensa de Pumas, solo, e incluso vean si entró solo y si tuvo tiempo, que remató en el área chica con el pie, ni siquiera fue con la cabeza, y así pues el Cavalry empataba este partido y empezaba a crecer, porque a partir de ahí empezó a llegar muchísimo. Yo creo que ya fue más que Pumas, lo empezó a merecer más y terminó consiguiendo la recompensa al minuto 80, gol de Tobias Warszewski, a ver si lo pronuncio bien, complicado, Warszewski, sí, me parece que es así, que tuvo un control espectacular, un centro desde la derecha, se la cabecean de vuelta, la controla como hacia atrás y logra rematar de gran forma. Un golazo, la verdad, de este delantero del Cavalry, que pues se revisó, tuvo un poco ahí de tensión el el Starlight Stadium de Langford, porque pues parecía que podía ser fuera de juego. Al final fue dado por válido, y así el Cavalry le dio la vuelta al marcador y terminó concretando una victoria que ya después pues por supuesto pasa lo mismo que pasó con Cibao, pasa lo mismo que ha pasado con otros equipos. Cuando tienen esta posibilidad de ganarle a un conjunto mexicano, empiezan a perder tiempo, y entonces el tiempo agregado, lo mismo que comentaba en el partido de Chivas, pues fue muchísimo, pero Pumas no pudo ni siquiera acercarse a conseguir el empate, y así es que este conjunto canadiense consigue su primera victoria en toda la historia de la Copa de Campeones de la CONCACAF, apenas su segunda participación y apenas su tercer partido. Había perdido los dos frente al Orlando City el año anterior, 3-0 y 3-1 si no me equivoco, y ahora consiguen su primera victoria con su segundo y tercer gol. Es una historia que apenas empieza a escribir la del Cavalry, y veremos si este puede ser un conjunto canadiense que sí dé un paso más, porque de parte del Forge yo creo que se ha quedado un poco estancado en ese sentido. Veremos si el Cavalry en la vuelta, que de una vez les comento cuándo es, el próximo jueves 13 de febrero, cuando en el Olímpico Universitario Pumas intente darle la vuelta a este partido, y lo mismo que les comentaba antes, posiblemente aquí con un cuadro ya titular para intentar resolver el partido y olvidarse de fantasmas, de sorpresas y de eliminaciones en primera ronda, pero yo creo que sí lo de hoy es un jalón de orejas para estos partidos. Al final, a pesar del jalón de orejas, y sí quería hacer este comentario porque lo estuve pensando a lo largo de estas 4 horas que tuvimos de fútbol el día de hoy, es que a los equipos mexicanos les alcanza. Es decir, esto de ir con cuadros alternativos a visitar el Caribe, a visitar Centroamérica, lo pueden hacer. Bueno, incluso la Canadian Premier League visitando Canadá, lo pueden hacer y lo siguen haciendo porque les sale. Es decir, en este primer partido puede que no tengan resistencia, e incluso con un cuadro muy alternativo consiguen la victoria.
con eso no hay problema, en la vuelta ponen los titulares y sellan la clasificación. Pero incluso pueden empatar, pueden perder y en la vuelta pues meten 4 o 5 goles porque son infinitamente superiores. Y entonces yo creo que aquí es en donde viene no una crítica, pero sí una reflexión de que pues al final, ojalá que esto fuera un reflejo de que el fútbol de clubes de la CONCACAF se está nivelando, pero es que no es así. Es un espejismo porque Pumas rotó, porque Chivas rotó, porque Tigres rotó, porque no se toman tan en serio estos primeros partidos y entonces ya una vez que pisan el acelerador, que meten a todos los titulares, que juegan en serio, pues meten todos los goles que quieran frente a los conjuntos del Caribe y de Centroamérica. Entonces, pues veremos cuando esto se nivela un poco más. No lo veo en el horizonte ni a plazo medio, ni casi que ni a plazo largo. Yo no veo cómo esto pueda llegar a solucionarse más allá de una inversión monetaria que se pueda dar en Centroamérica o en el Caribe para que se nivele un poco con respecto a los conjuntos mexicanos. Pero bueno, sí les quería nada más hacer el repaso muy rápido de los otros partidos de vuelta. Monterrey frente a Forge, los Rayados que consiguieron una victoria en territorio canadiense. El martes 11 de febrero se va a jugar la vuelta en el BBVA de Monterrey, y Cruz Azul frente al Real Hoop en el Olímpico Universitario de la Ciudad de México, mientras que el otro partido es el de Tigres frente al Real Estelí, el conjunto nicaragüense que consiguió la victoria. Jugarán en el Volcán, en el Universitario de Monterrey, el miércoles 12 de febrero, más los partidos que ya hablé el miércoles de Chivas contra Cibao y el jueves de Pumas frente al Cavalry. Así está esta primera semana de acción, un torneo que no parece calentar muchos motores, no parece levantar mucho el interés de las aficiones de nuestra región, o al menos de quienes dominan en este sentido, que es el fútbol mexicano. Así que veremos qué tal le sigue yendo a esta Conca Champions en próximas rondas, pero de momento pues balance medio para los equipos mexicanos, que insisto, no se pueden sacar conclusiones de partidos en donde se rotó, y de una manera enorme para los equipos de la Liga MX. Pero quiero leer sus opiniones aquí abajo en los comentarios de este video, de la derrota de Pumas, del empate in extremis que consigue las Chivas en República Dominicana. Así que los leo y sobre todo les pido muchísimo apoyo con likes, compartiendo el video, dejando sus comentarios. Todas esas interacciones me ayudan muchísimo, y sobre todo si son nuevos en el canal, suscríbanse para seguir muy de cerca todo este camino para conocer al rey de la CONCACAF en este 2025.